Señora Portocarrero, para que diga si el número celular 961-528-321 es de su propiedad, de qué empresa móvil es, desde cuándo lo tiene y si con dicho número fue que se agregó a los grupos de chats. ¿A qué grupo de chat pertenecía usted y de quién dependía o era su jefe inmediato superior? De la misma manera, le hemos puesto a la vista una toma de captura del fecha 22 de abril del 2021, en la cual la persona de Jane Jansson indica: Hernando de Soto estaría por salir del país. Me pasan fotos de él en el módulo y creo que no tiene alerta. O sea, no lo tienen registrado como alerta. Atentos a lo que usted indica, Oka, doctora. Para nuevamente Jane Jansson preguntar: ¿aún no ha pasado? A lo que usted responde: aún no ha pasado, doctora. Dígame, ¿desde cuándo se ha creado este grupo de chat? ¿Quiénes conforman este grupo de chat? ¿Cuál era el destino, objeto y finalidad de la información que se recababan a través de estos grupos de chats? Esta información, así como la que reportaba directamente a la señora Jane Jansson, ¿a qué otros altos funcionarios de migraciones tenía que reportar? ¿Qué nivel y grado de coordinación realizaba respecto de esta información recabada con la persona de Frida Rosana del Águila Tuesta, ex superintendente de migraciones, Mariano Cucho Espinosa, asesor principal de la superintendencia y en algún momento superintendente alterno con resolución suprema del presidente de la República, perdón, superintendente en reemplazo, el señor Francisco Ricardo Miguel Ríos, gerente general de migraciones, y Henry Paricagua Carcausto, director del registro y control migratorio. La dejo en la palabra. Gracias, señor presidente. Con respecto al número de celular, sí me pertenece, lo tengo aproximadamente hace 12 años. Con respecto al chat, puedo decir lo siguiente. Bueno, era dentro de las indicaciones que la doctora Jane Jansson ordenaba, era la salida y entrada de personajes públicos. Y también, como se puede observar en el chat, también solicitaba, de acuerdo a ella considere, las fotos del control migratorio de personajes que también ella considere. En ese chat, obviamente, yo, como subordinada de la doctora Jane, tengo que contestarle, he puesto ok, doctora, y pues para que ella tome conocimiento que alguien le está leyendo el chat. Con respecto a a la ex superintendente y a los gerentes, no los conozco personalmente. Sí a la doctora Frida por la tele, no he hablado con ella nunca. Gerente, el director de registro migratorio. Cuando fui a la central nos dieron una especie de charla, pero no tengo acercamiento, no lo conozco, solo es con respecto a unas charlas nada más. Insisto, ¿cuál era el destino, objeto y finalidad de la información que recababan a través de estos grupos? Esta información, así como la reportada directamente a la señora Jane Jansson, ¿a qué otros altos funcionarios de migraciones tenía que reportar? Nosotros, bueno, yo como coordinadora solo reportaba a la doctora Jane Jansson, que era mi jefa directa. No conozco otros, no tengo conocimiento, no tengo accesibilidad a otros servidores, otros funcionarios de migraciones. Usted como funcionaria pública y con ya una expertise, ¿nunca se preguntó o nunca preguntó para qué me solicitaban esta información? ¿Usted logró enviar esa información sobre Hernando de Soto? Respecto a eso, era una metodología de trabajo mucho antes que yo entrara a la coordinación del subgrupo. Y ese chat fue, esa información fueron enviados a un subgrupo que eran trabajadores de migraciones y donde estaba mi jefa directa. Con respecto a que si
Si el ciudadano Hernando de Soto pasó, recuerdo que no pasó el control migratorio ese día. ¿Qué quiere decir no tiene alerta alguna? ¿Quiénes tienen alerta? Hay un software que contiene personajes que tendrían que informar, por no decir reglar en su momento? Sí existen alertas en migraciones según nuestro reglamento, alertas informativas que puede ser por pérdidas de documentos, pasaportes, pero esos son alertas restrictivas cuando tiene algún impedimento de salida. A eso se refiere alertas. Nunca le llamó la atención, porque acá es un claro seguimiento, porque no ha llegado ni al aeropuerto Hernando de Soto, o sea que ya lo están siguiendo probablemente desde su casa, o si nos imaginamos, probablemente desde que compró el pasaje. Entonces, nunca usted se preguntó a qué obedece esta situación, sobre todo un personaje tan público como Hernando de Soto. Como era una información solicitada por la doctora Jane, no me hice no me hice la pregunta. Ni se la hizo a ella. No. El 9 de noviembre de 2020, en horas de la noche, se aprobó por el Congreso de la República la vacancia del presidente Martín Vizcarra Cornejo. Teniendo como referencia esa fecha, conforme se puede apreciar, existe un grupo de chat denominado Subcoordinación AIJCH, en la cual la señora Jansen le refiere a sus integrantes con un texto muy preocupante y que evidencia cierta afinidad política de dicha funcionaria al señalar: buenas noches. Pónganle la figura 14, por favor. Buenas noches, estimados. Como ya es de conocimiento público, el proceso de vacancia es un hecho. Se les pide calma debido a que el mundo no se acaba con eso. Más bien ahora, más atentos que nunca por si salen personajes de interés político y avisar sobre ello de inmediato. Seguimos trabajando. Estos indicios, señora Rosa Portocarrero, y le pido que nos manifieste con toda veracidad, estos indicios denotan la direccionalidad de las personas sometidas a reglajes políticos y la afinidad política de dicha funcionaria. Previamente le hago recordar nuevamente que está usted bajo juramento. Diga, ¿usted formaba parte de este grupo de chat? ¿Qué personas y o trabajadores más conformaban este grupo? Si los puede identificar con nombres, apellidos y cargos dentro de la institución. Ahí tiene el chat. Con respecto a que si formaba parte de ese grupo, sí formaba parte de ese grupo, pero a partir de la toma de encargatura, que es a partir del 1 de febrero del 2021. ¿La señora Orrego formaba parte de este grupo? No. ¿Puede recordar quiénes formaban parte? Sí, señor presidente. De gestores, Jean Paul Arce, Eric Peralta, Johnny Mata, Abraham Muñante. Coordinadores, Marco Medina, no recuerdo más nombres, pero si gusta puedo usar mi teléfono y buscarlo. Justamente, señora Portocarrero, a propósito del tema, ¿conserva usted en su celular la información obtenida del grupo de WhatsApp? Sí, señor presidente. ¿Ha recibido llamada de atención, amonestación, escrita o verbal, o fue removida de su cargo como consecuencia de la nota periodística del presunto reglaje a personajes públicos, políticos, empresarios? No, señor presidente. ¿Cuáles son los personajes públicos, políticos, empresarios que usted reportó en este grupo de WhatsApp? Haga un ejercicio de memoria.
Presidente, creo que se siente mal la señorita. Se siente mal, creo. Que Disculpe, es que estoy tratando Sí. de buscar nombres, Está solo haciendo que ejercicio. tengo y me estoy tratando de buscar los nombres. Sorry, un momento. Bueno, señor presidente, bueno, se me viene a la mente este nombre, ¿no? El señor César Acuña, César Acuña. César Acuña y otro nombre no me viene a la mente. Entonces, le formulo una pregunta, pero en el sentido inverso. Ujú. ¿Quién le proporcionó la lista de personajes públicos, políticos, empresarios para realizar la captura de pantalla de pasaporte al ingreso o salida del puesto de control? Señor presidente, no hay una lista de personajes públicos que se debió informar. Era de acuerdo al inspector que estaba a cargo del control migratorio, si conocía al personaje, si conocía al personaje político. De acuerdo a ello, enviaba la información a mi persona, ¿no? En el grupo de chat, para yo poder enviarles información a la doctora Jane Johnson. Pero cuando en el chat primero que le hemos puesto, que usted recibe de la señora Johnson con relación al señor Hernando de Soto, le dice, estaría por salir del país. Me pasan foto de él en el módulo y creo que no tiene alerta alguna. ¿Usted puede recordar alguno de los que tienen alerta? No pudiera recordar quiénes tienen alerta. Pero hay un sistema al cual ustedes tienen acceso de los que tienen alerta. Respecto a las alertas, nos salen cuando se pasa el control migratorio y hacemos el control migratorio. Pero respecto a quienes tienen alerta, no tenemos la base de datos, ¿no? O sea, no hay una lista. Hay una lista, pero es cuando el pasajero o el ciudadano se acerca al control migratorio y se ve que tiene alerta y verificamos la alerta, ¿no? Perdón, presidente, ¿me puede permitir? Congresista, tiene usted el uso de la palabra, congresista Moyano. Sí, presidente, para la señorita, escucho a cada rato que dicen cuando haya una alerta, cuando suena una alerta. ¿Qué significa una alerta? ¿Es posible que los inspectores verifiquen una alerta o un RQ, podría ser a través de un Google? Porque en las chats anteriores se está hablando de una orden que verifiquen los que están saliendo, los políticos, etcétera, y cuando vean un nombre, googleen para saber quiénes son. Todos tienen Google, dice la señora Jackson, creo que fue, ¿no? Y ahora siempre me hablan de alerta. Cuando una persona tiene una requisitoria, está registrado en el sistema, lo tienen que tener registrado. Me presento yo con mi pasaporte, tengo RQ y de inmediato ordenan detenerme. No entiendo eso de las alertas. Alerta es entre ustedes, es una forma de tener un código, una información. Alerta, va a salir Nano Guerra, alerta, está saliendo Marta Moyano, alerta. ¿Esa es la alerta o es una alerta de una requisitoria? Y si es una requisitoria, no es el mecanismo, creo yo, de empezar a googlear a las personas, ¿no? Puede contestar. Señor presidente, con respecto a la información que nos indicó, bueno, a la solicitud que nos indicó la doctora Lita Orrego de buscar en Google, era para que podamos informar de personajes públicos, porque posiblemente yo no conozca a todos los congresistas, entonces por tal motivo nos ha dado esa indicación, ¿no? Con respecto a las alertas, bueno, existen en migraciones
varios tipos de alerta que son informativas, restrictivas, y eso sale al momento de pasar el documento de identidad por el control migratorio. ¿Cómo cuáles, más o menos, por favor, presidente? Quisiera que a las personas que son citadas puedan decir cosas concretas. ¿Cuáles? Ejemplo, ¿había una alerta sobre el señor Nano? ¿Había una alerta sobre el señor Hernández Soto? ¿Había una alerta sobre la congresista Susel Paredes? ¿Qué alerta? ¿Era Hay una alerta peligrosa? ¿Iba a escaparse? ¿Cuál era? Señor presidente, para complementar esa Congresista pregunta. Surín, congresista Sí. Surín. Mire, una es incidencias, otra es alertas. Le explico y usted debe conocerlo, sino que no lo puede decir o no lo quiere decir. Una alerta es una información previa a lo que va a suceder. En el aeropuerto se maneja esto y todos lo saben. ¿Yo por qué pongo alerta? Porque sé que una persona va a pasar que está, digamos, como un objetivo en el aeropuerto, por muchos motivos. Entonces, quiero que nos especifique eso cuando ustedes denominan alerta a un personaje político. Tiene el uso de la palabra, señora Portocarrero. Como indiqué, señor presidente, la información que se le daba era de entrada y salida de personajes públicos por orden de nuestro superior. Entonces, las alertas no las registro yo, sino las registro una área correspondiente. Y esas alertas pueden ser por diferentes motivos. Una es informativa, que de repente se ha perdido algún documento, o la cancelación de un documento, un pasaporte, un inicio de un proceso, y también hay alertas restrictivas. Entonces, sobre eso, de que si tenían alertas o no, no lo puedo saber. No sé si han tenido alertas, pero sí nosotros informábamos la salida y la entrada de estos personajes públicos a solicitud de mi jefe inmediato, ¿no? De la doctora Jane Jansson. Señora Portocarrero, en sus 12 años de trabajo, diga desde cuándo se toman pantallazos de políticos y personajes públicos. Y otra pregunta, si en algún momento usted ha recibido alguna indicación, ya sea verbal, escrita, con relación a guardar cautela con el manejo de recabar esta información o estos pantallazos de los políticos. Señor presidente, con respecto a esa pregunta, desde que ingresé a Migraciones existían subgrupos y se tenía que informar todo lo que ocurría durante el turno, incluido también los personajes públicos. Ha existido un memorándum por reclamo de un usuario a un visto bueno de la Oficina de Salud. Es por ello que nuestra jefa nos ha enviado un medicamento de la tía. ¿Esa es su indicación de en qué fecha? La otra Jane Jansson, si mal no recuerdo. Sí. ¿Fecha? No recuerdo la fecha. Se la voy a recordar. Es el 11 de febrero del 2021. Y le manda, está usted incluida, ¿no es cierto? El señor Johnny Dante Mata, que creo va a estar más tarde.